Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos problemas relacionados con la fuerza y el campo eléctrico. De manera semejante a como vimos el otro día en la parte de teoría, vamos a ver sobre todo de manera muy importante cómo afecta tanto la dirección como el sentido que se ejerce entre las fuerzas y veremos qué ocurre cuando tenemos un campo eléctrico con respecto a un punto. Es decir, ¿a qué nos referimos en este problema? Bueno, nos dicen que tenemos dos partículas situadas concretamente, una en la posición 0, 0, es decir, que el vector R1 está en el 0, 0 y el vector R2 estaría en el 2, 2. ¿Ok? Es decir, que nosotros podemos dibujar nuestro eje de coordenadas, lo voy a pintar aquí abajo, con el cual vamos a estar trabajando gráficamente todo el rato, y nos dicen que una de las partículas se encuentra en el punto 0, 0, aquí tenemos la primera carga, y en el punto 2, 2 tendríamos la segunda carga, la carga Q2. ¿De acuerdo? La voy a poner aquí para que no nos moleste a la hora de dibujar. ¿Qué ocurre? Que en el primer caso nos dicen que la carga Q1 es equivalente a 5 microculombios y que la carga Q2 es equivalente a menos 2 microculombios. ¿De acuerdo? Y la pregunta que nos hacen es: determina el módulo, dirección y sentido de la fuerza atractiva que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y la carga 2 sobre la carga 1. Es decir, que la primera pregunta es determinar F12 y F21. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. ¿Qué ocurre? Como podemos ver aquí, ya nos lo dice en el enunciado, pero nosotros podíamos haberlo deducido. Como podemos ver, como las cargas son de diferente signo, la fuerza automáticamente va a ser atractiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si la fuerza es atractiva, la carga 1 sobre la carga 2 va a ejercer una fuerza de atracción, es decir, esta va a ser la fuerza que la 1 ejerce sobre la 2, mientras que la 2 sobre la 1 va a ejercer una fuerza también atractiva. Esta sería la fuerza 2 sobre la 1. ¿De acuerdo? Como son atractivas, siempre, lógicamente, tienen que estar dentro de la línea que une ambas cargas y, en este caso, con sentidos atractivos. Por tanto, lo primero que ya podemos definir son los vectores 1, 2, es decir, el R1, 2 y el R2, 1. Si os dais cuenta, el R1, 2 será el vector de la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2, y si nos fijamos aquí, como podemos ver aquí, el R1, 2 será el vector que irá desde la carga 2 hasta la carga 1, ¿de acuerdo? Es decir, que sería el vector que uniría las cargas tal que así. Este sería el vector R1, 2. Y por el contrario, el R2, 1 sería el vector que uniría la carga 1 con la carga 2, porque sería el que sería, en este caso, con la misma dirección y sentido que la fuerza 2, 1. Es decir, que este sería, suponiendo que están justo encima de esta línea, por no apelotonarnos todos juntos, este sería el R2, 1. ¿Qué ocurre? Que el R1, 2 siempre nosotros, cuando marcamos en este caso un vector, sería R1 menos R2, ¿vale? Y como podemos ver, porque acordaos que siempre vamos punto final menos punto inicial. Como el R1, 2 va desde el 2 hasta el 1, sería punto final donde está Q1 menos punto inicial, que es donde está Q2. Y esto sería el 0, 0 menos el 2, 2, que si nos damos cuenta sería el menos 2 menos 2. Esto sería el R1, 2. ¿Vale? Si os fijáis, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el R1, 2, tal y como lo hemos dibujado aquí, en efecto podemos ver que es un vector que va hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir, que debería ser negativo en ambos casos. Sin embargo, el R21 sería R2 menos R1. ¿Por qué? Porque yo me dirijo desde la carga 2, en este caso, es decir, iría carga final menos carga inicial, es decir, desde la carga 1 hasta la carga 2. Como podéis ver aquí, que vamos desde abajo hacia arriba.
y en este caso sería el 2, 2 menos el 0, 0. Y esto sería pues el vector 2, 2, el R, 2, 1. En efecto, también tiene sentido. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el vector R21, el que va de la carga 1 a la carga 2, sería positivo tanto hacia arriba como hacia la derecha. Es decir, que podemos ver que debería tener coordenadas positivas en ambos casos. ¿Qué ocurre? Que estos son como tal los vectores, pero si recordáis, cuando yo he terminado la fuerza 1, 2, decía que era carga por, perdón, constante por el producto de las cargas dividido entre el R1, 2, el módulo al cuadrado, por el R1, 2, en este caso unitario. Por tanto, necesito calcular el vector unitario. Y si recordáis, para calcular ese R1, 2 unitario, lo que hacía era R1, 2 dividirlo entre el módulo de R1, 2. ¿Vale? Para que de esa manera, al dividirlo entre su módulo, lo que tenía era un vector de módulo 1. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno? Que como R1, 2 va a tener exactamente el mismo módulo que R2, 1, en este caso con calcular cada uno de ellos es suficiente, con calcular solamente uno de ellos. Por tanto, por ejemplo, el módulo de R1, 2 sería la raíz cuadrada de, acordaos, el cuadrado, la suma del cuadrado de las componentes. En este caso, menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que esto sería 4 más 4, raíz de 8, lo que es lo mismo, 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Esto sería 2 raíz de 2, el módulo de cada una de ellas. ¿Vale? Por tanto, ya podría determinar que el vector R1, 2 unitario sería 1 entre 2 raíz de 2 multiplicado por el menos 2, menos 2. Y el R21 unitario sería de nuevo el R21 dividido entre el módulo de R21, perdón, al revés, de R21, y esto sería de nuevo 1 entre 2 raíz de 2 por el 2, 2. ¿Esto qué es lo que me permite? Me permite tener la dirección y el sentido del propio vector, pero, sin embargo, lo tengo normalizado. Por tanto, el módulo de la fuerza no cambia, pero sí que cambiaría, en este caso, con respecto al uno o al otro, el sentido de la fuerza. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a calcular la primera, aunque luego calcularemos la otra. Esto recordamos que era 9 por 10 a la 9 multiplicado por Q1 y Q2 que veíamos aquí arriba, que era, esto recordad que tenemos que trabajar en sistema internacional, microcoulombios es por 10 a la menos 6. Es decir, que sería 5 por 10 a la menos 6 por menos 2 por 10 a la menos 6. Y todo dividido entre el módulo que lo tenemos aquí, 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto lo desarrollo por aquí, me vendría multiplicado, que esto me lo había dejado, por ese 1 entre 2 raíz de 2 y por el vector menos 2 menos 2, ¿vale? Y entonces vamos a ver cuánto nos quedaría en este caso este vector, ¿vale? Nos quedaría, como siempre, multiplico los números y luego las potencias de 10, es decir, tendría 9 por 5 por menos 2. Mucho cuidado con este menos, porque vamos a ver ahora qué es lo que realmente significa, ¿vale? Todo dividido entre 2 raíz de 2 elevado al cubo, porque aquí lo tengo al cuadrado y aquí una vez más lo tengo al cubo, ¿vale? Y aquí me quedaría por 10 a la 9 por, a ver, que abajo no tengo ninguna, por tanto lo puedo poner, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6, ¿vale? Y por el vector menos 2, menos 2, ¿de acuerdo? Este sería como tal el vector. Y ahora aquí tendríamos, esto es 9 por 5 por menos 2, repito, mucho cuidado con ese menos 2 que vamos a ver qué es lo que realmente significa, dividido entre... dividido entre 2 raíz de 2 todo elevado al cubo, y esto me queda concretamente menos 3,98 por 10 elevado a, y como tengo 10 elevado a 9 menos 6 sería 10 elevado a menos 3, y en este caso, como estamos hablando de fuerza, tendríamos el menos 2 y todo vendría expresado en newtons, ¿vale? Pero mucho cuidado con este menos, porque si nos damos cuenta, si yo introduzco este menos dentro del propio vector, lo que me ocurriría sería lo siguiente. Tendría 3,98 por 10 a la menos 3 por el vector 2, 2. Y esta sería la fuerza, tal y como lo hemos definido, la fuerza 1, 2. Pero ¿qué ocurre? Si os fijáis, la fuerza 1, 2 la habíamos definido de tal manera que el vector
tenía que caer hacia abajo y hacia la izquierda. Es decir, que las componentes de la fuerza debían ser negativas, ¿vale? Y si os fijáis, aquí yo no tengo componentes negativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque este menos, tal y como vimos el otro día en el módulo de la fuerza, solamente me determinaba que la fuerza era atractiva, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar precisamente este menos, porque si no tendremos una fuerza que será errónea, ¿de acuerdo? Ese menos lo que me determina es básicamente que la fuerza va a ser atractiva, ¿vale? Si yo lo meto dentro de la expresión como esa carga negativa, automáticamente tendré una fuerza que será erróneamente con respecto a su sentido, ¿vale? Porque habríamos calculado la fuerza 2,1, que es la que sí que tiene que ir hacia arriba y hacia la derecha, a diferencia de la fuerza 1,2, que es la que tiene que ir hacia abajo y hacia la izquierda, ¿ok? Por tanto, aquí tendríamos que esto sería la fuerza 1,2, ¿vale? Repito, la manera más sencilla de calcular perfectamente el módulo es olvidarnos de todos los signos y después la dirección y el sentido ya me la dará mi propio vector, ¿vale? Para que veáis a lo que nos referimos, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el segundo caso olvidándonos de los módulos. Y veréis cómo, teniendo en cuenta el vector, nos va a dar perfectamente. Si yo calculo la segunda fuerza, la fuerza 2,1, será K por el producto de las cargas dividido entre ese vector R21 al cuadrado y por el vector R21. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendría 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 a la menos 6 por, me olvido de este menos, ¿vale? Muy importante, me olvido de él por lo que acabamos de decir, 2 por 10 a la menos 6 dividido entre 2 raíz de 2 elevado al cuadrado y después tendría aquí el vector 2, 2 y aquí 2 entre raíz de 2. ¿Ok? Y ahora aquí volvería a hacer las operaciones. Me debería salir lo mismo, compruebo que en efecto está bien. 9 por 5 por 2 dividido entre 2 raíz de 2 todo elevado al cubo, en efecto me da ese 3,98 que estaba buscando, por 10 a la menos 3, porque de nuevo tengo 9 menos 6 es menos 3, esto es un 98, que no se confunda, y tendría el vector 2, 2, que es el que me determinaría la fuerza 2,1. Y tal y como esperaba, según mi dibujo, tengo una fuerza que es atractiva y que va hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ok? Por tanto, lo que realmente nos va a ocurrir es que, en efecto, la fuerza queda perfectamente determinada tal y como habíamos visto en este caso. ¿Ok? Es decir, que en el caso de la fuerza 1,2 habíamos predicho que tenía que ser hacia la izquierda y hacia abajo, y en efecto podemos ver, según el vector unitario, que la fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo, mientras que en el caso de la fuerza 2,1 habíamos predicho que la fuerza tenía que ir hacia la derecha y hacia arriba, y en efecto, como podemos ver según el vector unitario, la fuerza va hacia la derecha y hacia arriba porque las dos componentes son positivas, a diferencia de estas dos que van hacia la izquierda y hacia abajo porque las dos componentes son negativas. ¿Ok? Podríamos dar el ángulo con respecto al eje, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podríamos decir cuánto vale este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, aquí lo que estaríamos diciendo, y se puede ver enseguida cuánto sería ese ángulo, diríamos que la fuerza 2,1 en X sería 3,98 por 10 a la menos 3, en este caso por el coseno del ángulo, y la fuerza 2,1 en el eje Y sería 3,98 por 10 a la menos 3 por el seno del ángulo. ¿Ok? Y sabemos que el módulo de ellas tiene que ser exactamente, en este caso, igual a ese 3,98 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Si os dais cuenta, el ángulo que deberíamos obtener en este caso sería exactamente esos 45 grados, ¿vale? Porque podemos ver claramente que entre el 0,0 y el 2,2 esa dirección está en la bisectriz del propio ángulo, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos que las dos componentes serían exactamente iguales, ¿de acuerdo? Por tanto, de esta manera nos queda perfectamente determinada la fuerza tal y como habíamos calculado, ¿ok? Bueno, una vez tenemos esto, vamos a la segunda parte del ejercicio, en la cual todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a tener que borrar. Únicamente dejamos los datos iniciales, el dibujo lo voy a mantener, aunque voy a cambiar alguna cosilla, y lo que nos dicen es que determinemos cuál sería
el campo eléctrico que tendríamos en el punto 2, 0. Es decir, en el punto 2, 0 tendríamos que determinar qué campo eléctrico ejercerían estas dos cargas. Que determinemos en este caso cada una de sus componentes y que veamos cuál es la dirección y el sentido de dicho campo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí todo esto que hemos visto automáticamente se anula, ¿vale? Todo esto se ve anulado y lo que tendríamos sería únicamente esas componentes que habíamos visto hasta el momento, ¿vale? Voy a volver para borrarlo esto tal que así. Y lo que ocurriría sería que ahora, esto sería como antes la carga Q1, esto es la carga Q2, y quiero determinar en este punto cuál sería el campo eléctrico que nosotros vendríamos determinando. ¿Qué ocurre? Que si recordáis, para el campo eléctrico nosotros considerábamos que teníamos una carga piloto en el punto donde trabajábamos de 1 culumbio. Es decir, que consideramos, entre comillas, que tenemos una carga Q3 igual a 1 culumbio en el punto 2,2, ¿vale? Y entonces tendríamos que ver cuál sería la fuerza eléctrica que se ejercería sobre ese punto, o lo que sería lo mismo, el campo eléctrico que se ejercería sobre ese punto, teniendo en cuenta que la carga piloto es positiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la carga 1 es positiva y la carga 3 también es positiva. Por tanto, en este caso, la fuerza que se va a ejercer va a estar determinada en este eje, es decir, en el eje entre la carga 1 y la carga 3, pero como las dos son positivas, la fuerza va a ser repulsiva, es decir, que se va a ir hacia la derecha, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la carga 2, como la carga 2 es positiva y la carga piloto, perdón, como la carga 2 es negativa y la carga piloto es positiva, la fuerza va a estar en la línea que los une, pero sin embargo en este caso la fuerza va a ser atractiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque como podemos ver, en este caso existe una diferencia de signo de fuerzas, mientras que en el caso de la carga 1 existe una compatibilidad de signo de fuerzas. Por tanto, en este caso tendremos una fuerza atractiva hacia arriba, como podemos ver, y repulsiva hacia la derecha. De tal modo que la fuerza total debería salir en diagonal. Y otra cosa que tendremos que calcular será cuánto será este ángulo beta, porque en este caso ya no queda claro que el ángulo beta tenga por qué ser 45 grados. De hecho, veremos cuánto nos da. Entonces, el campo E1, que el campo E1 es el que determinará la carga 1, será precisamente ese K por Q1 entre R13 al cuadrado, ¿vale? El R13 al cuadrado que determino yo aquí sería ese R13 al cuadrado, sería lo que va desde el punto 1 al punto P o al punto R3 lo podríamos llamar, y de nuevo con su vector R13 unitario, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que en este caso el vector R13 unitario lo puedo determinar muy sencillo, porque el R13 sería concretamente el 1, 0, ¿vale? Podemos ver que me desplazo únicamente hacia la derecha y no me desplazo hacia arriba. Por tanto, en este caso el vector unitario R13 es muy sencillo de calcular. Al igual que el vector unitario R23 también sería muy sencillo, sería simplemente el 0, 1, porque voy hacia arriba y no me desplazo hacia la derecha. Por tanto, automáticamente estos dos vectores ya los tengo determinados. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora calcularía aquí este valor, que esto sería 9 por 10 elevado a 9. Arriba tendría la carga de 5 por 10 a la menos 6 y abajo esa distancia que como voy desde el punto 0 al punto 2, 0, pues yo sé que la distancia será simplemente 2 al cuadrado, ¿ok? Y vendría determinado por el vector 1, 0, tal y como hemos visto aquí. Y si ahora aquí introduzco este valor, será 9 por 5 entre 4, entre ese 2 al cuadrado, que esto será 11,25 por 10 elevado al cubo en la posición 1, 0. O lo que es lo mismo, será 1,125 por 10 a la 4 en el 1, 0. Y como estoy hablando de campo eléctrico, que si recordamos, la fuerza eléctrica, por ser una fuerza, se medía en newtons, y el campo eléctrico, por ser una referencia entre fuerza por unidad de carga, sería simplemente newtons por culombio. Por tanto, aquí tendríamos que el campo eléctrico 1 sería 1,125 por 10 a la 4 en el eje X, porque vemos que va en el 1, 0, newtons por culombio. Y esto sería en este caso, el campo 1.
es decir, E1. ¿Qué ocurre? Que en el caso de determinar E2 funciona de una manera relativamente similar. Tendríamos de nuevo K por Q2 en este caso entre R23 al cuadrado y por el vector R23. Nos ocurre igual que antes. No introduzcáis el valor de la carga, porque si introducís el valor de la carga os va a salir que el campo que se ejerza será en sentido contrario de cómo realmente se ejerza. ¿Vale? ¿Por qué no la introducimos? Porque yo ya he determinado que el vector R23 unitario me determina la dirección y el sentido de la propia fuerza. Por tanto, no necesito introducir ese valor de carga añadido para, de esta manera, poder calcularlo. ¿Ok? Entonces aquí tendría de nuevo 9 por 10 a la 9 por, en este caso, 2 por 10 a la menos 6, dividido de nuevo entre, como estoy en el punto 2, 2 al punto 2, 0, la distancia vuelve a ser 2 únicamente. Es decir, 2 al cuadrado y por el vector 0, 1. ¿Ok? En caso de que estos puntos no fueran tan obvios como en este caso, pues simplemente determinaríamos los vectores que los unen y la distancia entre ellos y dividiríamos igual que hemos hecho antes. ¿Ok? Por tanto, aquí nos quedaría 9 por 2 entre 4, es decir, 4,5, lógicamente, 4,5 por 10 a la 3 en el 0, 1. Y esto sería el campo E2. ¿Vale? Podemos ver claramente que tenemos un valor positivo en el eje Y, que sería el campo E2, y un valor positivo en el eje X, que sería el campo E1. Por tanto, podemos pintar el triángulo clásico que solíamos hacer a la hora de determinar los ángulos, donde veíamos lo siguiente. Teníamos, en este caso, a ver, lo voy a dibujar bien, para que nos quede lo más ortogonal posible. A ver, por aquí. Vale. Teníamos aquí que este era el campo hacia arriba E2, que hemos dicho que era 4,5 por 10 al cubo. Teníamos hacia la derecha el campo E1, que era 1,125 por 10 a la 4. Y teníamos el campo total, que en efecto, tal y como hemos predicho, debería salir hacia arriba y hacia la derecha el campo E total. ¿Vale? Lo primero que podemos determinar es el módulo del campo total. Si nos damos cuenta, esto sería la raíz cuadrada de el módulo de E1 al cuadrado más el módulo de E2 al cuadrado. Es decir, que esto sería 4,5 exponencial 3 todo al cuadrado, es decir, lo puedo poner aquí, 4,5 exponencial 3 al cuadrado más 1,125 exponencial 4 al cuadrado. ¿Vale? Y si esto le aplico la raíz cuadrada, me da concretamente 1,21, a ver si lo escribo bien, 1,21 por 10 a la 4 newtons por culombio, ¿de acuerdo? Este sería el módulo del campo total. Y ahora lo que es mucho más interesante es cuánto sería este ángulo beta con respecto al eje. Y aquí lo puedo calcular muy sencillo. La tangente de beta sé que tendrá que ser cateto opuesto, que es el campo E2, el módulo del campo E2, entre el módulo del campo E1, que es el cateto adyacente. Es decir, 4,5 por 10 al cubo entre 1,125 por 10 a la cuarta. Es decir, si esto lo divido, me quedaría exactamente 0,4 y por tanto beta sería el arco tangente de 0,4 y este ángulo sería exactamente igual a 21,8 grados sería el ángulo beta que se nos formaría. ¿De acuerdo? Tiene sentido que en efecto el ángulo sea relativamente pequeño porque la componente de el campo E1, la componente del campo horizontal, es relativamente mayor que la componente del campo vertical. ¿Por qué? ¿Por qué la componente del campo E1 es 2,5 veces mayor que la componente del campo E2? Pues porque las cargas mantienen esa relación de que 5 es 2,5 veces menos 2 en valor absoluto, mientras que la distancia entre las cargas, en este caso, entre el punto de aplicación y cada una de las cargas, es exactamente la misma. Por tanto, la relación entre los campos tiene que mantener la misma relación que entre las cargas. Habéis visto, chicos, que este tipo de problemas no son muy complicados, lo que sí que requieren es una buena organización en términos vectoriales y sobre todo a la hora de trabajar con tanto las fuerzas como los campos
entender perfectamente cómo funcionan, sobre todo el sentido de ellas, tener mucho cuidado con ese valor negativo que utilizábamos aquí, y por lo demás podemos ver que no tiene ninguna otra complicación. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.